Los pensamientos que invadían mi mente estaban cargados de ansiedad. ¿A dónde me llevaban? ¿Por qué me había colocado en aquella situación? Buen fruto había dado la preparación a que me sometieran los curas. Yo no había durado ni un día. Allá en la encrucijada había estado muy seguro de que elegía la carretera adecuada. Tenía la certeza de que esta ruta era la más atractiva. ¿Dónde cometí mi error? Hice una aspiración profunda y procuré distenderme, no sin preguntarme qué ocurriría ahora. Podía alegar ignorancia, pensé, y presentarme como un turista desorientado y totalmente inofensivo. Mi única falta era haberme mezclado con gente reprobable, diría. Déjenme volver a casa. Mis manos descansaban sobre mis muslos, temblaban ligeramente. Un soldado sentado detrás de mí me ofreció una cantimplora de agua y la acepté, aunque no pude beber. El soldado era muy joven y cuando le devolví la cantimplora me sonrió sin rastro de malicia. La imagen de la mirada de pánico de Phil pasó como un relámpago por mi mente. ¿Qué harían con él? Se me ocurrió entonces que haber encontrado a Phil en aquella loma había sido una coincidencia. ¿Qué significado tenía? ¿De qué habríamos hablado si no nos hubiesen interrumpido? Tal como fueron las cosas, todo lo que yo hice fue subrayar la importancia del manuscrito, y todo lo que hizo él fue prevenirme del peligro que corría en Perú y aconsejarme que saliera de allí antes de que me capturasen. Por desdicha su consejo había llegado demasiado tarde. Durante varias horas viajamos sin que nadie hablase. El terreno se tornaba progresivamente más llano. El aire era más cálido. En cierto modo, el joven soldado me pasó una lata abierta de raciones de campaña que contenía algo parecido a un guiso de buey, pero una vez más fui incapaz de engullir nada. Tras la puesta de sol, la luz menguó rápidamente. Yo me dejé llevar ahuyentando cualquier pensamiento. Miraba al frente, seguía el trazo de los faros del jeep hasta que me sumí en un sopor inquieto, durante el cual soñé que estaba en plena fuga. Huía desesperadamente de una amenaza desconocida, entre centenares de grandes fogatas, persuadido de que en alguna parte había una llave secreta que me abriría la puerta de la sabiduría y la seguridad. En medio uno de aquellos fuegos gigantes vi la llave y me precipité a cogerla. Desperté sobresaltado, sudando profundamente. Los soldados me miraban nerviosos. Sacudí la cabeza y me apoyé contra la portezuela del vehículo. Durante largo rato estuve escudriñando el exterior por aquel lado, adivinando las formas oscuras del paisaje y luchando contra el terror. Un hombre solo entre enemigos, vigilado estrechamente, que entraba en la negrura de la noche. A nadie preocupaban mis pesadillas. Antes de que apuntase el alba, nos detuvimos ante un gran edificio mal iluminado, de 2 pisos de altura, construido de piedra tallada. Recorrimos a pie un amplio camino hasta rebasar la puerta principal y entrar por una secundaria. Unos peldaños bajaban a un pasillo estrecho. Las paredes interiores eran también de piedra, mientras que el techo había sido construido con grandes maderos y rústicas tablas. De aquel techo colgaban cada X pasos unas bombillas desnudas que iluminaban nuestro avance. Franqueamos otra puerta y entramos en una zona de celdas. Uno de los soldados que había desaparecido momentáneamente se reunió de nuevo con nosotros. Abrió la puerta de una de las celdas y me hizo seña de que entrase. Dentro había 3 catres,
una mesa de madera y un jarro con flores. Para sorpresa mía, la celda estaba limpia. Cuando entré, un joven peruano de 18 o 19 años me miró sumisamente detrás de la puerta. El soldado cerró estas a mi espalda y se marchó. Me senté en uno de los catres mientras el joven manipulaba una lámpara de petróleo. Cuando la luz le dio en la cara, vi que era un indio. ¿Por casualidad habla usted inglés?, le pregunté. Sí, un poco, dijo. ¿Dónde estamos? Cerca de Pulcula. ¿Es esto una prisión? No, estamos aquí para que nos interroguen sobre el manuscrito. ¿Y lleva usted mucho tiempo? Me inspeccionó con sus tímidos ojos pardos. 2 meses. ¿Qué le han hecho? Han intentado que deje de creer en el manuscrito y les informe respecto a otras personas que tengan copias. ¿Cómo actúan? Hablan conmigo. Solo hablan, ni amenazas ni violencia, solo hablan. ¿Le han dicho cuándo le soltarán? No. Callé. Él me miraba inquisitivamente. ¿Le han capturado con copias del manuscrito? Preguntó. Sí. ¿Y a usted? También. Vivo cerca de aquí, en un orfelinato. Mi director me instruía sobre los textos del manuscrito y me permitía enseñárselo a los niños. Él consiguió escapar, pero a mí me detuvieron. ¿Cuántas revelaciones conoce? Todas las que se han encontrado, declaró el joven. ¿Y usted? Pues todas, más o menos, excepto la séptima y la octava. Tenía la séptima, pero no llegué a leerlas antes de que los soldados interviniesen. El joven indio bostezó y preguntó: ¿Le importa si sigo durmiendo? Por favor, duerma. Dije abstraído. Me tendí en el catre, cerré los ojos y dejé volar la mente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo había permitido que me atrapasen? ¿Podría escapar? Urdí varias estrategias y argumentos disparatados hasta que finalmente me venció el sueño. Una vez más soñé vívidamente. Buscaba la misma llave que antes, pero ahora perdido en una espesa selva. Por un tiempo había caminado sin rumbo, anhelando recibir alguna clase de orientación. Al cabo de un rato se produjo una fuerte tormenta que inundó el paisaje. Durante el diluvio, fui arrastrado por un profundo barranco que me llevó a un río. La corriente de este fluía en dirección contraria y amenazaba en ahogarme. Luché contra aquella corriente con todas mis fuerzas durante lo que me parecieron días. Finalmente logré librarme de las aguas asiéndome a unas rocas de la ribera. Trepé a las rocas, escalé los abruptos cantiles que bordeaban el río. Lo seguí un tiempo y después ascendí todo lo que pude, solo para encontrarme en zonas más traicioneras aún. Aunque había apelado a todas mis fuerzas de voluntad y a toda mi experiencia para vencer los acantilados, en un momento determinado me vi agarrado peligrosamente a la cara de la roca, incapaz de ir más allá. Bajé la vista al terreno que había al pie de la escarpa. Entonces descubrí que el río, contra el cual tanto había luchado, salía corriente abajo de la selva y discurría apaciblemente hacia una hermosa playa y un prado. En el prado, rodeada de flores estaba la llave. En aquel instante resbalé y caí, gritando desesperado metros y metros hasta hundirme en el río. Convulsivamente me senté en el catre, aspirando entre jadeos el aire que me faltaba. El joven indio se inclinaba hacia mí. ¿Le ocurre algo?, preguntó. Contuve el aliento y miré en torno para asegurarme de dónde estaba.
Observé entonces que la celda tenía una ventana y que fuera ya reinaba la luz del día. Una simple pesadilla, dije. El joven sonrió como si mis palabras le complacieran. Las pesadillas nos atraen los mensajes más importantes, comentó. ¿Mensajes? Dije levantándome del catre. Él pareció embarazado por tener que darme explicaciones. La séptima revelación habla de los sueños. ¿Qué dice los sueños? ¿Enseña cómo esto, interpretarlo? Sí. Cuénteme algo más. Dice sobre todo que hay que comparar la trama del sueño con la historia de nuestra vida. Reflexioné un instante dudando sobre lo que aquella instrucción significaba. ¿En qué sentido había que compararlas? El joven apenas se atrevía a mirarme a los ojos. ¿Quiere interpretar su sueño? Asentí y le relaté lo que había experimentado. Él escuchó atentamente y luego dijo: «Bien, compare partes de esa historia con su vida». Titubeé de nuevo. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. ¿Qué estaba usted haciendo al principio del sueño? Buscaba una llave en medio de la selva. ¿Cómo se sentía? Perdido. Compare esa situación con su situación real. Quizás exista una relación, admití. Ando buscando cierta respuesta sobre el manuscrito y de que me siento perdido estoy absolutamente seguro. ¿Y qué más les ocurre en su vida real?, insistió él. Me han capturado, dije. A pesar de todo lo que intenté para evitarlo, me han encerrado aquí. Mi única esperanza ahora es convencer a alguien de que me dejen volver a mi país. ¿Se debate usted contra el hecho de estar detenido? Ah, por supuesto. ¿Qué era lo siguiente que ocurría en su sueño? Que yo luchaba contra la corriente del río. ¿Por qué?, preguntó rápidamente el joven. Comencé a sospechar hacia dónde se encaminaba su interrogatorio, porque en aquel momento creí que me ahogaría. ¿Y si no hubiera luchado contra el agua? ¿Por qué?, preguntó rápidamente el joven. Comencé a sospechar hacia dónde se encaminaba su interrogatorio, porque en aquel momento creí que me ahogaría. ¿Y si no hubiera luchado contra el agua? La corriente me habría llevado a la llave. ¿Qué pretende decirme? ¿Que si no me enfrento a esta situación quizás encuentre las respuestas que busco? El joven indio pareció otra vez cohibido. Yo no digo nada, se excusó. Lo dice el sueño. Reflexioné unos instantes. ¿Sería correcta aquella interpretación? El joven continuaba observándome sin excesivo disimulo. Preguntó: si experimentara de nuevo el sueño, ¿qué haría o intentaría hacer de manera diferente? No pondría resistencia al agua, por mucho que pareciese que me iba a matar. Sabría que no sería así. ¿Qué le amenaza ahora? Los soldados, supongo, estar encerrado. Entonces, ¿cuál cree que es el mensaje? ¿Piensa usted que el mensaje del sueño es que debo considerar estar capturado como una cosa positiva? Él no contestó, solo sonreía. Yo estaba sentado en el catre con la espalda apoyada en la pared. La interpretación me estimulaba. Si era exacta, significaría que al fin de cuentas yo no había cometido error ninguno en la encrucijada de caminos, que aquello formaba parte de lo que debía de ocurrir. ¿Cómo se llama usted?, pregunté. Pablo. Sonreía, me presenté y a continuación relaté escuetamente la historia de por qué estaba en Perú y qué me había sucedido. Pablo escuchó sentado, a su vez en su catre. Apoyado los codos en la rodilla, tenía el cabello negro, lo llevaba muy corto, era flaco. ¿Para qué está usted aquí?, inquirió cuando terminé el relato.
No me refiero a Perú, sino aquí mismo, para hacer averiguaciones sobre ese manuscrito. ¿Cuál es específicamente? Necesito noticias de la séptima revelación, además de saber qué ha sido de unos amigos, Will y Marjorie. Creo que también me interesa averiguar por qué la Iglesia es tan contraria al manuscrito. Hay muchos curas con quienes hablar, apuntó él. Sopesé por un momento aquella observación, luego pregunté, ¿qué más dice la séptima revelación sobre los sueños? Pablo me contó que los sueños vienen a mostrarnos hechos referentes a nuestras vidas en los cuales no habíamos reparado. Luego añadió algo más, pero en lugar de escucharle, yo me puse a pensar en Marjorie. Mentalmente podía ver su rostro con claridad. Una vez más me pregunté dónde estaría. Después la vi venir hacia mí sonriendo. De pronto me di cuenta de que Pablo ya no hablaba. Le miré. Lo siento, me he distraído, me excusé. ¿Qué me decía? Está bien, no se preocupe. ¿En qué pensaba? En una amiga mía, simplemente. Nada de particular. Me dio la impresión de que quería insistir en el tema, pero alguien se acercaba a la puerta de la celda. Entre los barrotes pudimos ver a un soldado que descorría el cerrojo. Hora de desayunar, dijo Pablo. El soldado abrió la puerta y movió la cabeza señalándonos que saliéramos al pasillo. Pablo caminó delante de mí entre los muros de piedra. Encontramos una escalera y ascendimos un tramo hasta una pequeña zona destinada a comedor. En una esquina había 4 o 5 soldados, mientras que unos civiles, 2 hombres y una mujer, formaban cola en espera de que les sirviesen. Me paré en seco, sin creer lo que veían mis ojos. La mujer era Marjorie. En el mismo instante me vio ella a mí y se cubrió la boca con la mano, los ojos muy abiertos por sorpresa. Yo eché una ojeada al soldado que tenía a mi espalda. Se dirigía hacia los otros soldados que estaban en la esquina, sonriendo despreocupadamente y diciendo algo en español. Seguía a Pablo a través del comedor hasta el final de la cola. Marjorie recogía su ración. Los otros 2 hombres se llevaban sus bandejas a una mesa, hablando entre sí. Varias veces la mirada de Marjorie encontró mis ojos. Ambos nos esforzábamos en no decir nada, pero tras el segundo intercambio de mirada, Pablo dedujo que nos conocíamos y su cara tomó una expresión interrogativa. Marjorie se fue a una mesa con su bandeja y en cuanto nos sirvieron, la seguimos y nos sentamos juntos. Los soldados continuaban conversando, aparentemente ignorantes de nuestros movimientos. Dios, cuánto me alegro de verte, dijo ella. ¿Cómo has venido a parar aquí? Me refugié durante un tiempo con unos religiosos, repliqué. Después salí en busca de Will y ayer me capturaron. ¿Cuánto hace que te han detenido a ti? Desde que me encontraron en la sierra. Noté que Pablo no se observaba interesado y les presenté a los 2. Suponía que la señorita debía ser Marjorie, dijo él. Hablaron brevemente y yo le pregunté a ella, ¿qué más te ha pasado? Pocas cosas, respondió. Ni siquiera sé por qué estoy detenida. Cada día me han llevado a uno de los curas o a uno de los oficiales para que me interrogasen. Quieren saber cuáles eran mis contactos en Vicente y dónde pueden encontrar otras copias del manuscrito. Siempre lo mismo. Marjorie sonreía. Parecía tan vulnerable que de nuevo sentía una fuerte atracción por ella. Me miraba intencionadamente de reojo. Ambos reíamos en silencio. Continuamos en silencio todo el tiempo que dedicamos a comer lo que nos habían servido, y después se abrió la puerta del comedor y entró un clérigo formalmente vestido con ropas talares. Le acompañaba un hombre que parecía ser un militar de alta graduación. Ese es el jefe de los curas, dijo Pablo, refiriéndose al clérigo. El militar dijo algo a los soldados
que se habían cuadrado al verle, y a continuación él y el clérigo atravesaron el comedor camino de la cocina. El religioso miró directamente hacia mí y nuestros ojos se encontraron por unos segundos. Fui yo quien desvió la mirada para tomar un bocado de comida, deseoso de no llamar la atención. Los dos hombres llegaron a la cocina y salieron por ella. Pregunté a Marjorie: ¿era uno de los curas que te han interrogado? No, nunca le he visto. Yo sí le conozco, intervino Pablo. Llegó ayer, se llama Sebastián. Me enderecé de mi silla. ¿El cardenal Sebastián? Parece que has oído hablar de él, dijo Marjorie. Vaya si he oído. Es precisamente la persona que lidera la oposición de la Iglesia al manuscrito. Creí que estaría en la misión del padre Sánchez. ¿Quién es el padre Sánchez?, preguntó Marjorie. Me disponía a contárselo cuando el soldado que nos había escoltado se acercó a la mesa y nos hizo señas, a Pablo y a mí, de que le siguiéramos. La hora del ejercicio, anunció el joven. Marjorie y yo nos miramos. Sus ojos delataban su gran ansiedad. No te preocupes, le dije. Volveremos a hablar en la próxima comida. Todo irá bien. Mientras me alejaba, me asaltó la duda de si mi optimismo estaba justificado. Aquella gente podía hacer que cualquiera de nosotros desapareciese en cualquier momento sin dejar rastro. El soldado nos guió por un corto pasillo y a través de una puerta hacia una escalera exterior descendimos a un patio lateral flanqueado por altas paredes de piedra. El soldado se quedó al pie de la escalera. Pablo me indicó que caminara con él siguiendo los bordes del patio. Mientras lo hacíamos, el joven indio se agachó varias veces para recoger algunas flores de las que crecían en macizos alineados al pie de los muros. Yo retorné el tema que me obsesionaba. ¿Qué más dice la séptima revelación? Pablo se agachó y recogió otra flor. Dice que no solo los sueños nos guían, también las ensoñaciones, las fantasías, las ilusiones. Sí, el padre Carlos se había referido a eso. Cuénteme cómo nos guía lo que no son propiamente sueños. Puede presentarnos una escena, un suceso, y puede que eso sea indicación de que se harán realidad. Si les prestamos atención, nos será posible estar prevenidos ante un cambio que se avecina en nuestras vidas. Le miré. Escúchame, Pablo, antes me has venido a la mente la imagen de que me encontraba con Marjorie, y ha ocurrido. Él sonreía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Yo debía ciertamente estar en el lugar adecuado. Había intuido algo que se había hecho realidad, que encontrase a Marjorie. Lo había pensado con anterioridad en otras muchas ocasiones, pero solo ahora había ocurrido. Las coincidencias se sucedían. Me sentí más alegre. No es frecuente que se me ocurran pensamientos así, dije. Pablo, mirando al vacío, tardó en contestar. La séptima revelación afirma que no nos damos cuenta del número real de pensamientos de esa clase que tenemos. Para reconocerlos debemos adoptar una posición de observadores. Cuando un pensamiento acude debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué se nos ocurre ahora ese pensamiento concreto? ¿Cómo se relaciona con los problemas de mi vida? Tomar una posición de observador nos ayuda a descargarnos de la necesidad de controlarlo todo. Nos coloca en la corriente de la evolución. ¿Pero qué pasa cuando los pensamientos negativos?, pregunté. Me refiero a esas imágenes atemorizantes de que ocurre algo malo, un accidente de una persona querida, por ejemplo, o bien lo que no conseguimos, una cosa de que deseamos mucho. Muy sencillo, la séptima revelación dice de que las imágenes de este género hay que detenerlas y rechazarlas en cuanto aparecen. A continuación vendrá otra imagen, una imagen con buenas consecuencias, que se impondrá en nuestra mente. Pronto las imágenes negativas ya no se producirán casi nunca. Nuestras intuiciones se referirán a cosas positivas. Después de ello, sin embargo, aparecen imágenes negativas. El manuscrito dice
que han de ser tomadas muy en serio y no seguirlas. Por ejemplo, si se te ocurre la idea de que vas a tener un accidente en un camión o llega alguien y te ofrece viajar en un camión, no debes aceptarlo. En nuestro paseo habíamos dado una vuelta completa al patio y nos acercábamos al centinela. Ninguno de los dos hablamos mientras pasábamos por delante de aquel. Pablo recogió otra flor y yo respiré profundamente. El aire era cálido y húmedo, y la vida vegetal a nuestro alrededor tenía un toque tropical y era muy densa. Yo había detectado la presencia de mosquitos. Vengan, nos llamó repentinamente el soldado. Nos devolvió al interior y nos condujo hacia nuestra celda. Pablo entró el primero y cuando iba a hacerlo yo, el soldado extendió el brazo para impedírmelo. Usted no, dijo. Encerró a Pablo y a mí me condujo pasillo adelante. Subimos otro tramo de escalera y salimos del edificio por las mismas puertas por donde habíamos entrado la noche anterior. En la contigua zona de aparcamiento vi al cardenal Sebastián entrar en la trasera de un gran coche. Un chofer le sostenía la puerta, que cerró cuando Sebastián se hubo acomodado en el asiento. El cardenal me miró un instante, luego dijo algo al chofer, y momentos después el vehículo partió. El soldado me acompañó hasta la fachada del edificio y por allí entramos en unas oficinas. Se me ordenó tomar asiento en una silla de madera frente a un escritorio metálico blanco. A los pocos minutos, un cura bajito de cabello color de arena y unos 30 años de edad entró y se sentó al otro lado del escritorio sin hacer el menor caso de mi presencia. Se puso a registrar un fichero y finalmente me miró. Sus gafas redondas de montura dorada le daban un cierto aspecto intelectual. Ha sido usted arrestado por posesión ilegal de documentos, dijo en tono prosaico y directo.